¿Qué tal, Harold? Hola padre, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo ¿Qué estás? tal padre? Pues aquí un poco agripado. Está hay como una especie de epidemia de gripe en Cusco y todo el mundo está tosiendo. Sí, ahí ya me Ah, agarró, creo, padre. Sí, padre. así que, bueno, esperemos que te mejores, ¿no? Esperemos que se mejoren también todos ahí, los que están con esa gripe. Sí, Em, padre. bueno, cuéntame, Harold, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Ah, pues, bueno, padre, quería hablar solo de un tema para que de alguna manera también haya un poco de desarrollo. Primero quería que me pudiese explicar, o sea, de una manera muy elemental, ¿qué es el existencialismo exactamente? El existencialismo es una corriente que brota del interior del hombre. Por ejemplo, se parte de una búsqueda interior. Por ejemplo, esa búsqueda que está dentro mío, dentro de mi alma. Y, digamos, esa búsqueda puede terminar en Dios, como el caso de Kierkegaard, o puede terminar en la desesperación, como el caso, o en la angustia, como el caso de Jean-Paul Sartre. Entonces, pero se parte de una necesidad interior, de decir, bueno, necesito realmente buscar algo que me haga feliz, que me haga pleno, que realmente me dé la felicidad que yo tengo dentro de mi alma, o sea, que no tengo dentro de mi alma, pero que mi alma me pide, por decirlo así, ¿no? Porque el hombre sabe que busca la felicidad de alguna manera, ¿no? Y lo sabe por su propia naturaleza. Entonces, ese es el principio interior de donde se parte. El punto está cómo se resuelve, porque justamente el gran problema de Jean-Paul Sartre es que no pudo salir de sí mismo. Y el caso de Kierkegaard, él pudo salir de sí mismo y llegar hacia Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, padre. Eh, Opa, se fue Harold. ¿Qué pasó? Harold, ay, qué pena, te fuiste. Estaba interesante la pregunta, ¿no? Vamos a esperar un minutito, a ver si le damos un minutito para entrar. Mientras tanto, de vuelta le agradezco a Camilo, le agradezco a Vicente y le agradezco a Arteo. Eh, ¿Qué tal, Harold? ¿Qué te pasó? es que como estoy con el móvil, le apreté hacia atrás y Ah, se sale. me Sí, pasó lo sí, mismo que me pasó a mí, pero lo hice con la computadora la vez pasada. sí, padre. No, pero ya, sí, sí le entendí, padre. No sé si agrego algo más. Me quedé escuchando lo de Sartre. O sea, lo que dije fue que Sartre resolvió mal. Ujú. Sartre concluyó en sí mismo y por eso la conclusión, cuando uno se concluye en uno mismo, Sartre termina diciendo el hombre está condenado a su propia angustia, a su propia desesperación, digamos, a tener que soportarse a sí mismo. Por ejemplo, para que te des una idea, Sartre, junto con Simone de Beauvoir, que era la compañera de él, son aquellos que, por decirlo así, promovieron el feminismo y promovieron todo lo que es hoy en día la perversa ideología del género. Porque justamente Sartre decía, como no hay un Dios que cree la naturaleza, el hombre tiene que autocrear su naturaleza permanentemente, no tiene una naturaleza definida, sino que es el hombre quien define a sí mismo su propia naturaleza. Entonces, todo el existencialismo de Sartre es realmente brutal porque termina en prácticamente la destrucción de uno mismo, la destrucción de la propia naturaleza humana, ¿no? Pero es porque él parte de un principio bueno, pero no lo resuelve fuera de ese principio inmanente, o sea, en el yo. En cambio, Kierkegaard empieza en el yo, pero termina en el absoluto. Ahí está la diferencia. Claro. Y padre, Kierkegaard, Kierkegaard, de hecho, es genial, ¿no? Es luterano, pero mereció ser católico, sinceramente, Kierkegaard.
algunos dicen que murió católico, pero bueno, eso está discutido, porque la Iglesia Católica no había llegado a Dinamarca todavía, pero sin embargo, una mujer islandesa que es especialista en Kierkegaard me dijo que antes de morir aceptó la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea que dijo, Mm. murió católico. Bueno, la opinión de ella, ¿no? Pero ciertamente Kierkegaard es, leerlo hasta ayuda espiritualmente, porque dice cosas Ah, muy católicas, ¿no? mm, sí, sí había podido haber un poco de referencia de Kierkegaard, pero no he profundizado más allá. Padre, respecto entonces a es una corriente filosófica, entiendo. Respecto a Sí, esta corriente, eh, surge por una especie de angustia, ¿no? Es la angustia del hombre por no saber qué es lo que hace aquí. Y yo entiendo que Sartre, por ejemplo, él dice que la existencia es lo que precede a todo, es decir, primero existimos y luego viene lo demás, ¿no? Viene pensar cuál es la finalidad en este mundo, etcétera. O sea, es contrario a lo que nosotros creemos que tenemos una finalidad porque obviamente Dios en su providencia nos ha dado bueno, tenemos un objetivo que pues, obviamente cumplir, tenemos una meta que alcanzar, en este caso la bienaventuranza eterna, etcétera. Pero la pregunta es, ¿no, padre? Esta corriente existencialista, en todo caso, cuando parte desde la existencia humana, aparte de o sea, de negar a Dios como el principio, ¿no? Y como el que coloca la finalidad al ser humano, etcétera. ¿Qué otra cosa niega, padre? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden ver hoy en día? Porque yo vi bueno, que muchas veces le echan la culpa al existencialismo de la vaciedad, ¿no? Que muchas veces sentimos los jóvenes. Yo me incluyo porque alguna vez también he sentido un poco de esa vaciedad, pero yo quería saber, padre, usted, ¿qué consecuencias ha visto? yo estoy en contra de esa opinión de que el existencialismo sea malo en sí. Yo en eso difiero, ¿no? A mí me parece que el existencialismo es indiferente, es depende de la solución que uno le ponga. Ese es el asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el existencialismo de Kierkegaard? La diferencia es esencial entre el existencialismo de Kierkegaard y el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que justamente el existencialismo de Jean-Paul Sartre es inmanentista, o sea, no parte, digamos, de la realidad exterior. La existencia para Sartre no es que yo existo y soy parte de un todo que es exterior a mí, ¿no? Sino que todo lo resuelvo yo. Yo resuelvo mi naturaleza, la naturaleza de las cosas. Es complicado el decir que, por ejemplo, que él parte del cogito ergo sum, porque bueno, eso también está discutido, pero sin embargo lo que él parte es de un inmanentismo, él parte de o sea, yo soy Dios para mí mismo, de alguna manera. No lo explica así, pero para poder entenderlo, yo decido sobre mi propia naturaleza, yo decido sobre la naturaleza de las cosas que tengo alrededor mío y cada uno decide, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro con eso? Que si yo decido que soy Dios y que soy más poderoso que los demás, entonces, por ejemplo, acá tenemos un nuevo tirano. Suponte, por ejemplo, alguien que tenga poder y tenga poder no sobre un país, pero sobre una familia, sobre un grupo, sobre lo que fuere, ¿no? Lo mismo, el hombre se autoconstruye, él mismo construye su naturaleza. Tienes todas las variantes de la ideología del género, aquellos hombres que quieren ser gatos, que quieren ser estaciones de servicios, que quieren ser mancos y se automutilan, que quieren ser ciegos y se quitan los ojos, ¿no? O, por ejemplo, yo decido sobre la naturaleza del bebé. Entonces, por lo tanto, si yo identifico al bebé como un adulto y estoy enamorado del bebé, justifico la pedofilia, por ejemplo, ¿no? O sea, lo mismo Sartre. Dicen que Sartre y Simone de Beauvoir justificaban la pedofilia, de hecho, abiertamente, Sí. ¿no? Decían que los niños, mientras sea consciente, mientras ellos aceptan
ellos realmente podían decirle que sí a un adulto. Una locura, ¿no? Una perversión total desde ese punto de vista. Entonces, el problema, yo lo que difiero es que el existencialismo sea en sí mismo malo, ¿no? Me parece a mí que no es lo mejor si uno quiere la corriente existencialista. Yo soy tomista en cuanto tal, ¿no? Yo realmente me parece que, como decimos en mi país, la papa está en Santo Tomás. O sea, Ujú. realmente el que desconoce a Santo Tomás desconoce lo más importante. Pero sin embargo, hay algo que Santo Tomás también estaría de acuerdo, que es la ley impresa en el corazón de cada hombre. Que el hombre, por ejemplo, tiene una angustia. No lo explica así tanto Santo Tomás. Santo Tomás dice más bien, el hombre tiene este deseo natural de felicidad, ¿no? Bueno, pero ese deseo natural de felicidad, de alguna manera, nos produce una angustia. ¿Por qué razón? Porque sabemos que no podemos ser plenamente felices, no naturalmente. Entonces, por eso, ahí hay un punto de, digamos, de encuentro con la filosofía atomista y el existencialismo, ¿no? Este deseo natural de felicidad y por otra parte, esta angustia de no poder conseguirlo, a ese deseo natural de felicidad. Entonces, el hombre que no es católico, que no tiene fe, desde esa angustia puede realmente encontrarlo a Dios. Eh, para que te des una idea, Edith Stein, la famosa Santa Teresa Benedicta, ¿no? Ella también era existencialista, pero justamente gracias a esa búsqueda de, digamos, digamos, de superar este problema de la angustia, es que realmente llegó a ser católica y llegó a ser monja carmelita, digamos, ¿no? Era alumna de Heidegger, ¿no, padre? Era alumna de Heidegger, sí, y ella justamente se separa igualmente de Heidegger, ¿no? Pero sin embargo era alumna de él. Y sí, digamos que se puede llegar a ese punto, al punto de decir, bueno, esta angustia a dónde me lleva, ¿no? Y podemos concluir como Sartre o podemos concluir como Kierkegaard o como Edith Stein. Pero yo creo que el principio del existencialismo, o sea, ese punto inicial, es un punto legítimo. Después está el tema de cómo uno lo resuelva, ¿no? Ese es el asunto. Ujú. Y padre, o sea, todo el mundo siente angustia. En algún momento de su vida, algunos lo interiorizan tanto que llega, ¿no? Incluso a un punto de, de querer desvivirse. No voy a usar el otro término, si no le bajan el video, padre. Al punto de querer desvivirse. En ese sentido, padre, a una persona que ha llegado a los mismos, eh, a las mismas conclusiones que, por ejemplo, Sartre o Camus, ¿no? O sea, de que, pues, primero que el hombre es su propio arquitecto, que uno construye su propio camino, uno ya decide qué es lo que tiene que hacer y bueno, en cuanto a Camus, uno al final se va a dar cuenta que la vida quizá no tiene sentido, etcétera. ¿Cuál es la respuesta que da la iglesia ante, ante esas conclusiones? O sea, ¿cuál es quizá la manera de contraponer a estas posturas, ¿no? A estas conclusiones sobre todo? Y se lo digo, padre, porque hay personas que lo pueden argumentar, o sea, pueden dar una argumentación filosófica, pero el común de la gente, sin querer o sin saber, están, pues, comparten las posturas de Sartre o comparten las posturas de Camus, sin saberlo. En todo caso, padre, en una catequesis, por ejemplo, cuando uno se encuentra con jóvenes que tienen tintes de estas posturas, ¿qué respuesta se les puede brindar? Lo primero que uno tiene que decirles es, bueno, a ver, ¿por qué tú quieres desvivirte? Por ejemplo, la primera pregunta que uno tiene, porque está, a ver si entiendo bien tu pregunta, ¿es con respecto a eso o con respecto a las posturas en general de Sartre? A las conclusiones, padre, de Sartre y de Camus.
las de Sartre de pensar de que nosotros, pues, es como si fuéramos nosotros Dios, y la de Camus de la conclusión de que la vida no tiene sentido, ¿no? Bueno, que nosotros no somos dioses, muy simple. Nosotros nos vamos a morir, no podemos ser Dios. O sea, habría que ver en qué sentido él entiende. Por ejemplo, Sartre obviamente no entiende que somos Dios en cuanto que somos todopoderosos, ¿no? Sino que entiende que somos Dios en cuanto que nosotros hacemos lo que queremos con nuestra propia naturaleza. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer esa distinción. Bueno, ante todo la libertad no es absoluta, no tenemos libertad absoluta, porque si yo me quiero convertir en un hipopótamo, por más que lo intente, no voy a lograrlo, ¿no? Por ejemplo, yo una vez me encontré con un muchacho que me decía, bueno, quien quiera ser un hombre es un hombre, quien quiera ser una mujer es una mujer, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, a ver, ¿y cuántos años tienes? Eres bastante joven, le digo, como para preguntarte, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, yo tengo 21 años. Y le digo, ¿por qué no tienes 60 en vez de tener 21? ¿Por qué no tienes 60 años? Y se quedó, dice, bueno, no, tengo 21 años, le digo, ¿no? Y le digo, pero entonces no puedes decidir tu edad. O sea, es la edad la edad que tienes directamente, ¿no? O por ejemplo, eh, el muchacho medía 1,60 m, ¿no? Le digo, ¿qué tal si tú me dices que mides 1,90 m? Le digo, ¿es verdad eso? Me dice, no, bueno, eso es distinto, ¿no? Le digo, porque hay una realidad concreta. Tu naturaleza está limitada y está limitada por un acto de ser. Nosotros somos eh, por una parte cuerpo y por otra parte alma. Y si no crees en el alma espiritual, esa es la diferencia entre un cadáver y tú. Un cadáver no se mueve. En cambio, tú que te mueves porque tienes un principio intrínseco que te da vida. Entonces, eres cuerpo y alma, materia y forma. Y al mismo tiempo eres composición de acto y esencia. ¿Qué significa esa composición de acto y esencia? Que tu naturaleza está limitada a ser 1,60 m, hombre, etcétera, etcétera. Son las limitaciones que tienes. Entonces, por lo tanto, dicho todo esto, no eres Dios. O sea, no eres ni siquiera Dios para ti mismo, porque tienes muchas limitaciones en lo que puedes hacer y en lo que no puedes hacer. Tienes libertad para algunas cosas, pero tu libertad no es totalmente absoluta, ¿no? Eso es lo que uno les puede decir así como para tirar abajo ese tema de la naturaleza, de que uno se autoconstruye y uno Cierto. termina. Y después cuando ellos dicen, bueno, no, pero en realidad el hombre está condenado a su propia angustia, uno lo que le tiene que decir es, no, tú tienes un principio intrínseco que quiere que seas feliz, tienes un deseo de felicidad natural. Y cuando les dices esto, muchos de ellos abren los ojos, ¿no? Por ejemplo, el hombre naturalmente quiere ser feliz. Naturalmente el hombre tiende a la felicidad para siempre. Y les pones un ejemplo concreto, ¿no? La gente, por ejemplo, que tiene relaciones íntimas, ¿no? Eh, Esto yo lo sé por ser sacerdote y porque conozco el ser humano, digamos, ¿no? Pero es increíble la cantidad de gente que compra medicamentos para aumentar la duración del acto conyugal, por ejemplo, que obviamente esos medicamentos a veces hacen mal a la salud, pero el punto está, en ese acto conyugal están buscando un momento de felicidad que dure por más tiempo de que dura. Y realmente la felicidad en esta vida dura en un momento y termina en otro. Y hay momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de sequedad, momentos de angustia, pero uno querría estar feliz siempre. Por ejemplo, cuando uno está a veces con un amigo que es capaz de estar, por ejemplo, 4 horas que parecen 20 minutos que estamos hablando con ese amigo, ¿no? Bueno, significa que uno tiene un deseo de felicidad para siempre. Y si realmente ese deseo no se puede cumplir, hay algo en nuestra naturaleza que lo tenemos y que sin embargo no tenemos la manera de saciarlo.
solamente lo puede saciar algo que está fuera de esta naturaleza nuestra. Y es ahí donde uno puede hablar de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen, bueno, pero a ver, pruébeme que Dios existe. Ahí la respuesta es, bueno, primero yo te lo voy a probar. Primero, trátame de darme tus argumentos de por qué Dios no existe. Y le desbaratas los argumentos de por qué Dios no existe. Muchos argumentos son no lo puedo ver. Bueno, tampoco puedes ver el cerebro mío. Y sin embargo yo pienso. No sé, otro argumento para no creer en Dios es el tema de la ciencia. Y pero ¿quién te dice que la ciencia, si yo te puedo dar el nombre de 500 científicos que eran creyentes en Dios, ¿no? O sea, y uno empieza así, viendo los argumentos que ellos dan, uno los empieza a desbaratar. Y cuando no les quedan más argumentos, bueno, hablemos de las 5 vías, pero vamos a razonar juntos, ¿no? Y una vía que realmente es irrefutable es la cuarta, que es la vía de los diversos grados de perfección, ¿no? Que podríamos estar 2 horas hablando de esa vía, ¿no? Pero yo te diría que en ese sentido te leas el libro Verdades Robadas de Ah, Miguel Ángel de Fuentes, Miguel, sí, porque ahí realmente está bien explicado y ahí esa vía es irrefutable, porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Algo que es innegable es que no existen las perfecciones abstractas, no existe la bondad, la misericordia, la justicia caminando por la calle. Existe el hombre justo que tiene la justicia limitada. ¿Y quién se la limita? Ah, bueno, ese límite le viene por la naturaleza y la naturaleza está limitada también. ¿Quién le pone límite a la naturaleza? Porque siempre que tienes un vaso, ese vaso lo limita a alguien, alguien le pone los límites. Y entonces, bueno, es todo un proceso metafísico que uno va de todo lo que es por decirlo así, predicamental, que son las cosas que nosotros vemos, palpamos, o al menos no las vemos o las palpamos, pero tenemos ciertos sentidos de las mismas, y eso nos lleva a lo trascendental, que es aquello que trasciende todo lo que nosotros vemos, y obviamente Dios es trascendente, ¿no? Y Dios es lo perfecto, lo noble, lo bondadoso, ¿no? Entonces, sí, como para resumir todo lo que dije, ¿no? Tienes que primero mostrarles que no son Dios, mostrarles que tienen un deseo de felicidad natural y que ese deseo de felicidad natural solamente el ipsum esse subsisten, solamente Dios lo puede saciar. mm, ya padre. Padre, no sé si leyó El extranjero de Albert Camus. El extranjero, no lo he Sí. leído, no. Le resumo, padre. Es un personaje, tiene que ver un poco con lo que le preguntó el otro participante. Es un personaje que, no sé cómo decirlo, padre, en términos vulgares, es un personaje frío, amoral, insensible, indiferente ante el arrepentimiento, etcétera. Incluso llega a matar un hombre, lo condenan, va muchas veces un sacerdote, intenta confesarlo, no se arrepiente, o sea, le da lo mismo la muerte en el juicio, etcétera. Y mi pregunta es, cuando una persona está a ese nivel de mm, frialdad de corazón, de indiferencia, eh, ¿qué hacer? O sea, porque esa postura es justamente, me parece, uno de los extremos a los que llegan los existencialistas que están con la onda de Camus, ¿no? El mito de Sísifo, todo eso. Cuando una persona está así, padre, eh, parece que las palabras sobran y tú le intentas hablar de la gracia, le intentas hablar de Dios, pero es como si le estarías hablando a una roca. O sea, está tan frío que pucha, uno se queda a veces preguntándose, ¿qué hago, no? Cuando una persona es así, padre, y a veces pasa, ¿no? Cuando uno tiene muchos pecados recurrentes y ya pues se acostumbra tanto a la desgracia, ¿no? A no tener la gracia que y se empieza a portar así, ¿no? Ya ni siquiera es capaz de arrepentirse. Ante eso, padre, ¿qué se podría hacer?
Bueno, Santo Domingo Sabio tiene una anécdota con respecto a un compañero, o sea, Santo Dominguito Sabio era este discípulo de Don Bosco, ¿no? Este, obviamente que estamos hablando de una persona que no cree en Dios, ¿no? Sí, sí, Pero padre. sin embargo, lo que te voy a poner este ejemplo y después te voy a dar la respuesta. En cuanto tal, lo que hay que decir es lo siguiente. Santo Dominguito Sabio había un compañero que decía, yo me voy a portar mal, voy a pecar, esto y lo otro. Total, si me voy al infierno, me la banco, dijo, ¿no? Y agarró o sea, voy a pechugarla, significa me la banco, voy a, Sí, digamos, sí, sí. soportarlo. Y después este Santo Domingo en ese momento agarra una vela y lo quema con la vela. Y este salta, ¿no? Y le dice, por poco le quiere pegar, ¿no? Y le dice Santo Dominguito, no pudiste soportar la llama de la vela por 3 segundos. ¿Vas a soportar las llamas del infierno? Bueno, hay veces que con ese tipo de gente la única manera de poder moverlos es primero rezando, porque el único que puede tocar el corazón de esa persona es Dios, ¿no? Pero después hay que decirle, mirá, si Dios existe te espera un castigo tremendo, porque realmente Dios no va a tener misericordia después de esta vida. Y uno ahí para hablar del tema de que Dios existe, uno le puede poner el ejemplo, ¿te piensas que realmente todo el mal que haces queda impune? Y uno le pone el ejemplo de Stalin, que mató millones de personas y que realmente murió en la camita, aunque murió desesperado, pero no tuvo castigo, no tuvo concretamente un castigo humano, ¿no? Y le digo, ¿te piensas que realmente las personas así mueren sin castigo? Si estás equivocado, si estás totalmente equivocado, lo vas a lamentar. ¿Qué me importa? Bueno, a ver, pon un momentito tu mano abajo del encendedor, a ver cuánto tiempo aguantas. Vas a aguantar toda una eternidad quemándote en el infierno. Eso, digamos, eso es lo que uno puede hacer con una persona que está endurecida de esa manera, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, la única con esa persona, Harold, es la gracia de Dios, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta esto. Si la persona rechaza a Dios, Dios nos hizo libres al punto tal que lo podemos rechazar. Y por eso existe gente que se va a ir al infierno, ¿no? Entonces, gente que se va a condenar. Entonces, uno con el fariseo a veces tiene que ser un poquito más duro, pero sin embargo, por más duro que seas, los fariseos podían ver a Cristo resucitado y querer crucificarlo de vuelta. Así que no se iban a arrepentir, no se arrepintieron, probablemente se condenaron, ¿no? Aunque no lo sabemos, pero probablemente. Así que reza por esa persona, en el caso de que conozcas a alguien así, reza por Ah, él, ofrece penitencia, pero al mismo tiempo la única, cuando uno ve que están así, es mostrándoles estos ejemplos crudos, porque esa persona no entiende el amor de Dios, lo único que entiende muchas veces es el miedo. Entonces, bueno, hay que empezar por eso. Ojalá algún día llegue el amor de Dios, porque en realidad a Dios no hay que ofenderlo no por miedo al infierno, sino por amor, porque Él murió por nuestra salvación, ¿no? Pero como decía un sacerdote amigo mío, ¿no? Si realmente el amor de Cristo no te mueve, las llamas del infierno por ahí sí. En una de esas, las llamas te mueven. Entonces, esto es mm, lo que yo te diría, ¿no? sí, padre. Y bueno, ya para Esto, cerrar un poco el temita eh, existencialista. Sí, padre. sí, no tenemos 2 minutos. Sí, Ah, no, adelante. sí, padre. Sí, sí, solo para ya cerrar el tema. Em, ¿Usted cree que sería recomendable? O sea, en algún momento quizá las personas van a descubrir a estos autores, ¿no? Quizá a través de una imagen, de un meme, o de repente incluso leyendo sus libros, ¿no? Em, ¿Hay manera de prevenir antes de que pues beban de esas fuentes? ¿Usted cree, padre, o ya es una cuestión un tanto inevitable? Porque yo veo un poco la realidad y como que todo invita un poco a sentir pues angustia y sobre todo a sentir vacío.
Y cuando uno intenta llenarlo con cosas del mundo, pues obviamente el vacío va a seguir. En ese caso, padre, ¿cuál sería la mejor manera quizá de prevenir, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Bueno, ante todo hay que empezar por decírselos. Hay que empezar por eso, ¿no? Y después, bueno, hay muchas maneras, hay muchísimas maneras, pero después va a depender de ellos también, porque uno tiene que realmente, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay gente que realmente va a hacer lo correcto y gente que no. La libertad humana es así, ¿no? Lo que sí, uno puede generar ambientes que al menos le dé los elementos a los jóvenes para tomar las decisiones correctas. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, creció y nadie le dijo nunca nada, que los jóvenes, por ejemplo, que se les advirtió de todo esto. Lo mismo, el hecho de que convivan con jóvenes, una de las cosas que yo le digo a las familias católicas, ¿no? Júntense entre ustedes, porque la gente que realmente tiene fe se tiene que juntar. Porque a mí, por ejemplo, cuando era chico, lo que me sucedía era eso, que eh, mm, yo me juntaba con 5 o 6 familias más que pensábamos más o menos todos iguales, ¿no? Porque en el colegio teníamos siempre contra y también digamos, en el colegio teníamos contra, en las universidades teníamos contra. Entonces, tiene que haber atmósferas también que nos hagan ver con el ejemplo que ese ideal de Dios que nosotros proponemos se puede vivir, ¿no? Sobre todo en una sociedad que realmente predica todo lo contrario. Lo mismo es necesario no solamente hablarles a los jóvenes, sino invitarlos también, por ejemplo, a... Yo sé que, por ejemplo, el Verbo Encarnado armaba jornadas universitarias donde se juntaban 100 jóvenes que pensaban así, como pensamos nosotros, ¿no? Hay veces que hay que ver, por ejemplo, qué tipo de actividades hay para ellos para poder formarlos. Y obviamente hay que rezar, como bien lo sabemos, pero todo esto son elementos que los pueden ayudar, ¿no? Hay que tener la creatividad de poder ayudarlos. Y habría muchas más cosas que decir, Jaro, pero este, dejémosla acá porque ya se nos acabó el Sí, tiempo. sí, padre, no, no se preocupe. Gracias, más bien. Bueno, para la próxima te vuelvo a recibir y seguimos hablando, ¿eh? Que Está Dios te bien, padre. bendiga y que Hasta se luego. mejoren ahí en Perú, ¿no? Sí, padre, gracias. Chao, Lo chao. propio. Cuídese, padre. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.